La Revolución Francesa. Acontecimientos históricos fundamentales 1789-1799. Durante el desarrollo de la Revolución Francesa podemos encontrar dos grandes etapas, la monárquica y la republicana, cada una con sus respectivas instituciones. En este caso, profundizaremos en la Convención, la primera institución de la etapa republicana. Si deseamos comprender cómo se gestó la Convención, es necesario conocer una serie de antecedentes entre los cuales se encuentran la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, que rigió a Francia del 1 de octubre de 1791 al 21 de septiembre de 1792, se constituye como la última institución del periodo monárquico. Esta asamblea fue creada bajo la Constitución de 1791, bajo la cual Francia funcionaría como una monarquía constitucional, donde el rey tenía que compartir el poder con la asamblea, pero aún conservaba su derecho al veto y a elegir a sus ministros. La Asamblea Legislativa estaba compuesta por 345 diputados independientes carentes de un programa político definido, 264 diputados situados a la derecha encabezados por el grupo de los girondinos y 136 diputados a la izquierda encabezados por el grupo de los jacobinos y de los cordeliers. La Asamblea Legislativa se caracterizó por la dominación de las ideas políticas que representaba el grupo girondino, grupo político que representaba a la clase alta de la sociedad burguesa, que en defensa de sus privilegios apelaba por una revolución pacífica y moderada, que instaurara una monarquía parlamentaria, en donde la clase alta fuera la que gobernara el país, ya que no se concebía el acceso a la democracia a las clases bajas. A pesar de la dominación de las ideas girondinas y de la escasa influencia de la izquierda, los jacobinos, grupo representativo de esta, se mantuvo firme en su ideología, que giraba en torno a la abolición de la monarquía e instauración de un Estado republicano. Un Estado que estuviese gobernado por el pueblo, en donde se defendiese la democracia, las leyes y la Constitución, a través de la participación universal de los ciudadanos en la toma activa de decisiones. Otro de los antecedentes que fundamenta la creación de la Convención fue la Segunda Gran Revolución. La Segunda Gran Revolución fue una insurrección popular que determinó el curso del actuar de la Asamblea Legislativa y que derrumbó el régimen constitucional de 1791. Las causas de esta Segunda Gran Revolución se deben a la radicalización de las masas, debido a la cantidad de conflictos internos y externos para la revolución, asimismo a las políticas de Luis XVI, que en ese momento estaban totalmente alejadas de lo que consideraban un gobierno simpatizante y preocupado por el pueblo. Pero su principal detonante fue el conflicto entre la Asamblea y la Corona, ya que a pesar de que el rey tenía el derecho a vetar las acciones de la Asamblea, sus últimas acciones frente a las decisiones de la Asamblea fueron recibidas como una abierta traición. 10 de agosto de 1792. 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales. Al final mueren más de 800 hombres de ambos bandos. El rey huye y busca protección en la Asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. Tras la toma del Palacio de la Tullería por parte de la insurrección, esta forma un comité que fuerza a la Asamblea Legislativa a suspender las funciones del rey y reemplazarlo por un Consejo Ejecutivo transitorio de 6 miembros elegidos por la Asamblea. La insurrección y los hechos que le sucedieron probaron que no había un mínimo consenso en torno al régimen impuesto por la Constitución de 1791, por lo cual se convoca a elecciones con el objetivo de configurar un nuevo parlamento a través del sufragio universal. Este nuevo parlamento se da a conocer como la Convención. La historia de la etapa monárquica y de la Asamblea Legislativa llega a su fin cuando el 20 de septiembre de 1792, tras las elecciones convocadas, inicia el funcionamiento de la Convención y el 21 de septiembre de 1772 se da por abolida la monarquía y se proclama la única e indivisible República Francesa. La Convención, que rigió a Francia de 1792 a 1795, se caracterizó por su carácter radical al estar influenciada por los jacobinos, que durante las elecciones resaltaron como mayoría política. La Convención tenía como principal objetivo reformar la Constitución, ya que defendían la idea de que la nación tenía un derecho imprescriptible para cambiarla.
Es por esto que su proyecto constitucionalista se caracterizó por ser centralista, democrático y progresista. De los eventos más importantes sucedidos durante la convención está el juicio y la posterior ejecución de Luis XVI. Posterior a la abolición de la monarquía y la instauración de la República Francesa, el 5 de diciembre de 1792, la convención juzga y declara culpable de traición y conspiración a Luis XVI. Su condena fue la de pena de muerte, con 361 votos a favor y 360 en contra. El juicio de Luis estuvo sustentado gracias a una serie de cartas encontradas el 20 de noviembre de 1792 en las Tullerías, donde el rey conspiraba contra la seguridad general del Estado junto con otros monarcas y nobles exiliados. Siendo así, el 21 de enero la fecha de ejecución del rey en la guillotina. Con esto, la revolución llegaba a un punto de no retorno. Oye, Luis, el pueblo francés quiere darte las gracias por tus servicios como rey, pero no ha salido muy bien y hemos decidido hacer las cosas de otra manera. Así que... sí. Siguiendo su propósito central para la reformación de la Constitución, la Convención Nacional redacta y para el 24 de junio de 1793 aprueba la que sería la primera Constitución de la República Francesa. Esta Constitución se hizo fundamentada sobre el principio de la igualdad, reconociendo la soberanía del pueblo y no el de la nación. De igual manera, reconocía el sufragio universal para la Asamblea Legislativa, llamaba a la participación ciudadana en la política y establecía un sistema piramidal de la repartición del poder. A pesar de todo esto, esta constitución nunca entró en vigor, debido a la cantidad de amenazas tanto internas como externas que existían para Francia en esa época, por lo cual la Convención Nacional decretó que se mantendrá un gobierno revolucionario hasta que se consiga la paz. Se denominó como el Terror al periodo comprendido entre 1793 y 1794, bajo el cual, y debido a la mala estructuración del poder por parte de la Convención, el líder de los jacobistas, Maximiliano Robespierre, se constituye como un líder autoritario y abusa de su poder. Este periodo estuvo caracterizado por la defensa de la soberanía popular a través de los comités de salvación pública y de seguridad general, que se encargaban de la persecución, juicio, condena y ejecución de forma constante y en muchos casos arbitraria de supuestos conspiradores y enemigos de la revolución. Debido a los excesos y abusos durante la época del terror, se crearon profundas divisiones y una vasta oposición dentro del gobierno mismo y el Comité de Seguridad General, que aunque estaba encabezado por Robespierre, se decantó por apoyar a la oposición y buscar la destitución de éste. Robespierre y sus aliados son derrotados políticamente, ya que se les impide defenderse ante la Convención, que procede a acusarlos por decreto, por lo que estos son arrestados y ejecutados en la guillotina sin un juicio previo. Con la caída de Robespierre se puso fin al periodo de la República Francesa de dominio jacobino y radical, y se dejó la revolución de la mano de las armas, dando paso entonces al dominio de los republicanos conservadores encabezados por el grupo de los termidorianos. Tras la toma del poder por parte de los termidorianos, al ser estos completamente opuestos a los jacobistas, la Convención se orientó entonces a buscar la eliminación de cada rastro del periodo del terror. De igual forma, la Convención se orientó a buscar la estabilidad constitucional a través de la construcción de instituciones suficientemente sólidas, así como la estabilidad de las relaciones socioeconómicas y la protección de estas. Finalmente, con la toma del poder por parte de los termidorianos, la Convención se distancia del pueblo, de los deseos democráticos y transformadores de la revolución, ya que en esta predominaba la ideología de carácter burgués de este grupo mayoritario. El final de la Convención se empieza a gestar cuando la insatisfacción popular frente a las medidas termidorianas se hace notar con una serie de levantamientos, en los cuales se exigían derechos sociales y democracia. A pesar de que la Convención decidiera reprimirlos, esta empezó a debatir sobre si necesitaba una nueva constitución o aplicaban la promulgada en 1793, que aún carecía de un verdadero efecto. Finalmente, la disolución de la Convención se oficializa con la aprobación de la Constitución del quinto fructidor del año 3 de la República Francesa, es decir, del 23 de agosto de 1795. Ante la creación de una nueva constitución, surgen entonces una variedad de debates que a esta la rodean, entre los cuales se encuentran el debate en torno a la concentración de los poderes, ya que la Convención había concentrado todos los poderes durante el periodo de Robespierre, lo que le facilitó entonces perseguir a sus adversarios y a su oposición e instaurar su régimen de terror. El debate en torno
al control de los movimientos populares, ya que a estos se le atribuye la inestabilidad de muchos periodos del pasado. El debate en torno a la estabilidad de la Constitución, ya que ésta se había sometido a demasiados y repentinos cambios y necesitaba de una estructura que le brindara seguridad. Todos estos debates terminaron entonces con una Constitución en la cual se reformula la concepción de los derechos y se establece que los derechos del hombre se dan en la sociedad y que entre estos la libertad se antepone a la igualdad. Se deja de lado las demandas sociales y el derecho a resistirse a la opresión, ya que en esta nueva Constitución el Estado y el orden vienen primero. Se trata de evitar que una institución se interponga a otra, por lo que se recogen las ideas de Montesquieu sobre la división de los poderes, se restaura el poder ejecutivo y se da un bicameralismo en el legislativo. Se establece su carácter rígido, dificultando su proceso de reforma. Con una nueva Constitución se establecen entonces nuevas instituciones, que en este caso son el Consejo Bicameral compuesto por la Cámara de los Ancianos y la Cámara de los 500, que son los receptores del poder legislativo. Asimismo, se conformaría el Directorio, el cual sería receptor del poder ejecutivo. Este quedaría a la cabeza de 5 ciudadanos elegidos por los ancianos, de una lista que a su vez fue elegida por el Consejo de los 500.